Hola. Listo, ya estamos. ¿Qué me dice? No, Gerardo. Necesito más. No, lo miro esta noche. ¿Y la manteca? Gerardo. Estamos con audio y con todo lo demás. Entonces ahora le voy a pedir a Rubén que me ponga en primer plano antes de otra cosa. I don't think so. Bueno, vamos a hacer una especie de introducción general. Una introducción general. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, pueden apagar Sí, sí. y si me pone Rubén en primera plano porque voy a hablar sin texto de momento. Higinio, podés hablar. Higinio, para estar en primer plano te tenés que poner vos. Tenés que seleccionar quién es el que está hablando. ¿Dónde está eso? Ahí ¿En qué está. lugar? Como yo. No lo sé. Somos 24, pero no sé dónde es. ¿Qué me tengo que poner yo? Decime. Acá hay varias cosas, ¿no? Participantes, chatear, compartir pantalla. Disculpen, yo lo estoy viendo en primer plano. Claro, porque si cuando se selecciona que se vea solamente el que está hablando, el que se pone en amarillo, aparece ese. ¿Y dónde va eso? Higinio, Sí. hola. En tu pantalla, arriba a la derecha, Arriba a la derecha. como vista del hablante. ¿Cambiar la pantalla completa? Vista del hablante, sí. Vista de la galería y no lo sé, no lo veo salir de pantalla completa. Vista del hablante. A ver. Eso. Pero ahí no salgo yo, salís vos, Gerardo. Te veo No, sí. vos, Gerardo. Cuando vos hables vas a salir vos. Ah, bueno, entonces hablo. Vamos a hacer una especie de proemios en relación. Oh, qué desastre. No hay caso, no hay caso. Porque no hay que tener Bueno, el no importa, micrófono lo importante abierto, es que sí. me escuchen. Y allí estaré yo cuando pueda. Vista del hablante, a ver. No sé, vista del hablante. A ver, vista del hablante. A ver si sale ahora vista del hablante. No, sale aquí otra señora que no conocía, que será Ana Nélida Seferino Miguel Peña. Nosotros. Bueno, pero estamos perdiendo el tiempo acá y lo importante es poder dedicarnos a lo nuestro. A ver, silenciar, no. Vista de la galería, vista del hablante. No hay caso. No hay caso. Bueno, escuchen. Acá no se puede hacer nada. Lo siento mucho. Y me da pena también esto, ¿no? Porque no sé qué es lo que pasa. Bueno, habíamos afirmado, si nadie me puede guiar, no lo puedo hacer. Acá sale la galería. Disculpe, usted se está viendo en primer plano. ¿Cómo? Usted se está viendo en primer plano cuando habla. Bueno, perfecto. Entonces, si ustedes me ven, es suficiente. Por favor, silencien los micrófonos. Silenciar, bueno. Semanas atrás dijimos que el lenguaje tiene conciencia
ejemplificado. Sabemos, nos escuchamos a nosotros y hablamos y sabemos eso, pero también tiene un inconsciente, como el psiquismo individual. Habíamos visto esto de una manera bastante interesante, agradable, cuando vimos la síntesis de los dioses paganos indoeuropeos y los nombres latinos de los dedos. Habíamos visto aquello. ¿Ustedes me ven en pantalla completa? Bueno, está bien. Que Sí. la palma de la mano es una imagen perfecta de esto. La palma era como la diosa única y los dedos los representantes de los 5 principales dioses en el esquema trifuncional. Estos dos representaban a la primera función con un aspecto apolíneo y otro dionisíaco, mitraico, varuniano, dejémoslo. El pulgar era el de la fuerza, la segunda función, la que existe en todas las culturas del mundo, pero en la indoeuropea tiene la particularidad de la primera. Por otra vía, los chinos con el confucianismo llegaron también a la idea de la sabiduría. Y luego el anular y el meñique, que representan al conjunto de la población que fabrica la riqueza, que crea la riqueza, pero que no gobernaba, no gobierna. Bueno, eso es un esquema de ciencia infusa, no es un programa político, es lo que la lengua de alguna manera promueve como una ciencia infusa. Visto esto, luego tendríamos que tener otra aproximación. Y esa otra aproximación es a través del tema de los colores. Porque los colores tienen una característica, antes de entrar, Rubén, en otra cosa, tienen un aspecto natural y un aspecto cultural. Lo que vamos a ver probablemente, si esto lo completamos ahora, sería el aspecto natural. Es decir, qué es el espectro cromático, qué es didácticamente el círculo cromático, y ver qué efectos psicológicos ejerce sobre cualquier ser humano. Luego nos va a tocar en otra etapa posterior las modulaciones que las culturas ejercitan sobre este aspecto natural. Y acá vamos a trabajar fundamentalmente con la familia de las lenguas indoeuropeas, que son las que nosotros hablamos. Las derivadas del latín, las derivadas del germánico, las derivadas del griego, el griego prácticamente, porque ahora es una sola. Había muchos dialectos antes, el persa, las lenguas de la India derivadas del sánscrito, algunas que desaparecieron y otras que podríamos que desaparecieron ya en la antigüedad. Esos son los colores. Ese tema de los colores nos va a llevar a la prueba de que existe un inconsciente del lenguaje, porque vamos a ver que las banderas de las lenguas de los países de lenguas indoeuropeas tienen ciertas características, a pesar de ser modernas. A pesar de eso, ese esquema trifuncional aparece presente. Y también vamos a ver con las banderas otra aproximación al inconsciente de la lengua, porque no solamente existen determinados colores modulados por la cultura y el lenguaje, sino que también existen en las banderas un determinado número, que no es el mismo que aparece, por ejemplo, en las lenguas islámicas, por decir así, o en las bantu africanas. Y yo estoy hablando en castellano y tendría que hablar en gallego, pero esto va a ser cuando entremos luego en esta cuestión. Entonces, ahora sí creo que para aprovechar el tiempo, lo que podríamos hacer, Rubén, es ver hoy, si lo tenés a mano, los colores en la naturaleza. No es lingüística,
no es el inconsciente de la lengua, pero es un prólogo necesario en la naturaleza. Ahora vamos a las imágenes que nos va a dar Rubén. Y la primera nos va a mostrar los colores en el espectro cromático. Aclaro que yo no soy físico, pero creo que esto está al alcance de cualquier persona que tenga interés en estas materias. Antes de falar nas cores das bandeiras dos povos que falan línguas indoeuropeas, com percurso polas exceções da Argentina e da espanhola atual, que precisamente a Argentina e a espanhola atual alteran o esquema das línguas indoeuropeas e daí certas dificuldades que apresentan. Vamos ver os efeitos psicológicos das cores na natureza. Aquí as cores están postas no espectro cromático, que é o que temos aquí. No seu centro está o amarelo, e por unha banda está o infravermelho, deste lado, que xa non son ondas visíveis, ou o infravermelho vese e non se ve, e deste lado están as ultravioletas. Vamos á página seguinte, que explica precisamente isto. Había que deixar abaixo o círculo cromático, pero porque o espectro visible é o que máis propiamente foca o aspecto físico da cuestión. O espectro visible é a breve faixa do electromagnético que a vista humana capta entre os rayos. Sí, ahora, claro, debería estar con a outra. Lamentablemente non se pudo facer. Entre os rayos infravermelhos que se escapan pola banda do vermelho e os ultravioletas que se escapan pola banda do azul. As radiacións electromagnéticas, aí o hífen está de máis, varían no comprimento. Comprimento significa, con OE, significa longitude. Na longitude de onda. As cores son a cara subjetiva das radiacións, o que percebemos. A objetiva, o comprimento de onda, la longitud de onda. Além do lado visible, además, más allá del lado sensible, as cores varían pola sinestésica asociación á temperatura. Los colores varían por la sinestésica asociación a la temperatura. Na verdade, debería ser físico para dizer se sinestésica ou quase sinestésica. O que dicemos aquí é que, sen entrar na física, na que non son competente, digamos que o azul é considerado unha cor fría e o vermello unha cor quente. E tal cual así, ou é unha asociación sinestésica. Sinestesia é a asociación de magnitudes diferentes. Entón, continuamos. O vermello, el rojo, de onda larga, de onda longa, é quente. O azul, de onda curta, é frío. El azul, de onda corta, é frío. A física ve as radiacións nun espectro retilíneo que vimos antes, mas a estudar as cores sentidas, pero estudiando los colores percibidos, aquí novamente equivoquei, puxen a forma portuguesa, non facemos física, observamos os efeitos psicolóxicos das cores nos humanos. Isto é común para todos. Além da cultura e da língua, isto é próprio, isto é útil para escolher as cores con que pintar as casas,
a mobília, as luces, todo. Iso é útil para cualquier de nós. A psicoloxía pon as cores nun círculo cromático. Aquí temos un círculo cromático, se se pudese ver completo, veríamos o mellor. Vemos, aquí está complicado, pero non deixa iso. Deixa o anterior que vou explicar algo. Vemos que no centro non está o amarelo está na parte central superior. Para o centro está branco. Branco é o conxunto das luces diferentes fan o branco. Fan o branco. E depois, se estivésemos no espectro, teríamos na direita o vermelho e o infravermelho, e do outro lado o azul e o ultravioleta. Que acontece? Na verdade, esta é unha forma didáctica de aprender o efeito das cores, porque o contrario do amarelo, que por estar no centro do espectro cromático é un signo de vida plena, no contrario, teríamos non luces, sino tintas aquí, no círculo. As tintas poden misturarse. O amorado, que os portugueses chaman roxo, e o violeta, que é violeta tamén, son misturas de tintas vermellas con tintas azuis. Con maior grau de azul é violeta, con maior quantidade de vermello é amorado, que son cores de luto. Por tanto, así, agora podemos pasar para a seguinte página. O número das cores varía nas linguas. As linguas dividen o mundo de maneiras diferentes. Há 3 cores primarias, isto é universal, non? Ou do punto de vista físico. A banda azul da esquerda, o amarelo no centro e o vermello do outro lado, á direita. O azul representa as cores frías. O vermello as quentes, porque teñen moitos matices. O amarelo é a única cor inequívoca. Por qué? Porque é a que está no centro, ten un ponto discreto que non se pode chegar a confundir. Hai variedades de amarelo, pero hai un centro. E o centro é inequívoco. Nese centro, o amarelo produce sensación de vida plena. Logo, é atinado dizer que o amarelo alegra. O amarelo alegra. Iso é física universal. Dirán, as culturas teñen pervertido o amarelo e din que para os actores lle dá má fortuna, que a cor da ignominia, dos ciúmes, de cualquier cousa. Variacións culturais. Naturalmente, o amarelo alegra é signo de vida. O frío azul representa o que está lonxe, lo que está lejos. O céu, el cielo, a distancia, a ausencia e filosóficamente a trascendencia. Enténdese? Por tanto, cuadra dizer, corresponde decir que o azul afasta, el azul aparta, aleja, o é longe, está lejos, arrefece, enfría e evoca os ideais, intuitos distantes, a utopía e a fantasía. Enfría y evoca los ideales. ¿Qué son los ideales? Los propósitos lejanos, aquilo ao que se tende. Por tanto, a utopía, non a distopía, a utopía e a fantasía positiva. O quente vermello, el caliente rojo, aquece, calienta, axita paixóns,
excita sentidos e sentimentos. É quente, agita pasiones, excita sentidos e sentimientos. É a única cor con nome en todas as linguas do mundo. Non se coñece ninguna lingua no mundo que non teña un nome para o vermello. Probablemente por ser a primeira a ser, é a primeira a ser percibida, é a primeira a ser sentida, notada. Talvez xa no seio materno. E aquí cumpre lembrar, lembre-se o xogo infantil de velo entre os dedos a cubrir os ollos. Terán lembrado que algunha vez na infancia abriron os ollos tapándoos cos dedos e vendo o vermello entre os dedos xuntos. Está? De acordo? E continuamos, por tanto. O círculo é didático. As cores diametralmente opostas às primárias xa sabíamos que eran o azul, o amarelo e o vermello. Son as secundarias, fruto da mistura das outras primarias opostas. Hai que verlas no círculo. O número dos nomes de isto xa, na seguinte, página seguinte. O verde é a mistura de azul e amarelo, ben? O verde e oponse ao vermello que excita no círculo. O vermello ten por oposto o verde, mistura de azul e amarelo. E o verde acalma, suaviza, tranquiliza, seda. O contrario exactamente do vermello que excita. E o verde é a cor da esperanza. Que é a esperanza? É un dado cultural, pero de raíz natural. Porque é a alegría do amarelo na ausencia que é o azul. Estamos alegres a pesar da ausencia daquilo que nos alegra. Enténdese? Iso é esperanza. O alaranxado une amarelo e vermello e oponse ao azul. É o contrario do azul, diametralmente. O azul que é distancia, ausencia, ideais a atingir. A cor da laranxa, por contrario, é o actual, o presente, a posse, a posesión, a riqueza e filosóficamente a imanencia. Vamos ben? Moi ben. Entón, qual é o que se opón ao amarelo, a cor da alegría? Aquí a dificultade que dixemos antes, que provén da física, porque na verdade o que existe na física é o espectro. O círculo é didáctico. Luces azuis e vermellas son contradictorias, non son misturáveis, non se poden misturar nunca, pero as tintas sí, as tintas poden misturarse. Para alén do azul e do vermello, as ondas son invisíveis, iniciadas no ultravioleta e no infravermello, quasi imperceptíveis, ou mellor dito, son cores que se ven e non se ven, a misturar visibilidade e invisibilidade. Ora ben, as tintas é que se poden misturar, as tintas sí que se poden mezclar, a dar a morado, dando morado, roxo puxen aquí porque en portugués roxo é amorado, e violeta, cores da tristeza, oposta á alegría, culturalmente asumidas como cores de luto. Aquí sí, xa prácticamente temos coberto, a última parte, isto é física ou psicoloxía, as dúas cousas, dunha
física no espectro e psicoloxía no círculo. Natureza non tocada por nós, que ao meter man criamos cultura. A cultura é o que produz o ser humano. A cultura refracta os efeitos psicolóxicos. La cultura refracta, distorsiona los efectos psicológicos. Ás veces de xeito paradoxal, a veces de modo paradojal ou paradójico. Como no caso do amarelo, moito remexido. Como en el caso del amarillo, muy revuelto, muy zarandeado. A seguir tentaremos ver a refrazón na casa en que vivemos. Qual é a casa en que vivemos? Na familia das linguas indoeuropeas, que, como todas as linguas, ten un inconsciente propio. Como ainda temos 14 minutos, sei que estamos certos, aquí deixaríamos as imaxes e volveríamos a pôr as nosas imaxes. Se eu poño aquí isto, venme a min ou non me ven? Non me ven. Venme ou non me ven? Sí, vemos. Sí, vemos. Vemos. Perfecto, moi ben. Entón, aquí poderíamos entrar a facer preguntas, porque é interesante o que vamos ver na próxima, que vamos ver como isto aparece nas bandeiras da inmensa maioría dos países que falan linguas indoeuropeas. E aí veremos dúas cousas. Primeiramente veremos as cores que se privilexían nesas bandeiras e as cores, depois, o número de cores que se introducen aí para acabar vendo as anomalías argentina e española. O que sí podemos, antes de comenzar a facer algunha pregunta pertinentes, todas son pertinentes, se temos espazo, moito mellor, é que prácticamente a única bandeira europea antiga, medieval, claramente definida desde o primeiro momento en que apareceu, é a danesa. Hai que ter en conta, en vexiloloxía, que as bandeiras hoxe vémolas como se fosen rectángulos deitados, pero proceden de rectángulos direitos que eran os pendóns, como se levaban antigamente. Porque eu non vexo o conxunto da galería. Ben, continúan a verme a min? Sí, moi ben. Por que? Xa o dixemos vez pasada, na Revolución Francesa improvisáronse os pendóns atándoos democráticamente, popularmente, en lanzas. Entón, as bandeiras que antes eran como os pendóns, que eran rectángulos direitos, as escandinavas mostran claramente a cruz latina, que agora aparece deitada. A dinamarquesa que ten o fundo vermello e unha cruz branca, non? Estamos ben, sí. Unha cruz latina branca. Unha anomalía interesante que, ainda que vamos ver depois en detalle os pormenores, esa única bandeira antiga, curiosamente, ten unha alteración significativa. Debemos de ter en conta que Dinamarca é o núcleo onde naceu o xermánico. Os povos Sami, habitantes nese lugar, cruzáronse con as culturas do sul da Escandinavia, os Sami das culturas da Escandinavia, aprenderon a lingua indoeuropea a partir do indoeuropeo occidental, que era o céltico, o proto-céltico, mellor dito. Na Idade Media, os pendóns en xeral eran brancos e tiñan unha cruz latina ou de Santo André, como X, ou cruz latina de Xesús, en vermello.
que representaba a asociación da primeira función, que era o fundo branco. Claro, porque non teño dito, debo dicelo agora xa. Antes de entrar nisto, debemos falar dos Varna da Persia e da India. Varna significan cores e a par significan castas. Cousa terrível. Cousa noxenta para a nosa sensibilidade moderna e democrática. Pero as camadas sociais na India védica, e na Persia supomos que tamén, pero non ten tantos documentos antigos, tiñan tres cores. Os brahmanes estaban representados pola cor branca. O vermello representaba a casta, os kshatriya, a casta guerreira. Segunda función. Primeira función, segunda función asociadas. E cualquier cor escura, mas finalmente decantouse pola oposta ao vermello, o azul escuro, era o representante dos labradores e artesáns. De acordo? A terceira función, dos que producen a riqueza e non gobernaban. Deixemos de lado a India moderna, porque na India moderna perdeuse isto e entraron os parias, o cuarto, pero iso xa é un efeito tardío e diferente. Na Persia tamén é o mesmo. E vamos ver depois como isto que xa está dito, branco, vermello e azul, vamos velo frecuentemente en moitas partes do mundo. Pero, antes de máis, só vamos ver a danesa e os antigos pendóns que desapareceron, sustituídos en época moderna. En xeral, na Europa, as bandeiras tiñan, os pendóns, mellor dito, tiñan fondo branco, primeira función, a igrexa, o que a sociedade definía como os letrados que transmitían a sabedoría compartillada por todos. Asociada á cruz vermella que representaba a Jesús. É extraño, non? Extraño que o vermello fose representado por Jesús, que, salvo no episodio do templo, expulsando os comerciantes, sempre foi pacífico. Pero eles, sobre todo as ordes monásticas de letrados e guerreiros, sacerdotes e guerreiros, sobre todo a orden do templo, tiñan esas dúas cores. Tiñan o fundo branco e a cruz vermella como sinal de guerra. Neste caso, quase parece antievangélico, pero deixémolo aí. O interesante na danesa é que inverten a situación. Para eles, o primeiro, inconscientemente, eran os primitivos, os primeiros vikingos, ou vikingues sería. O vermello, a segunda función, prevalecía. Estaba apenas atenuada pola cruz branca, que tal vez nese esquema, que é de origen pagán, de alguna maneira atenuaba a condición da cruz. E con isto, xa, sí, faltando 5 minutos, cualquier pregunta é conveniente e absolutamente pertinente. Quen queira falar, que fale. Poden abrir os microfones. Poden abrir os microfones na esquina esquerda inferior. Quen queira perguntar. Porque modular e planificar perfectamente estas aulas pode ser difícil para min. Son máis afeito a improvisar do que a planificar. Pero se alguén quer, ninguén quer facer ninguna pregunta.
Saben cómo se puede abrir un micrófono? Haciendo clic en la esquina Sí, inferior. lo sabemos cómo hacer. Lo que pasa es que estamos escuchando muy atentamente a lo que dices. Ah, muy bien. Está bueno. Pois, entón, se non teñen preguntas, quase estaríamos a ver que temos 34 asistentes hoxe. Vou pasar unha revista para coñecelos a todos. Vexo xente coñecida, moita xente que temos a esperanza, esperamos, en galego esperar é aguardar con esperanza, vernos cara a cara, presencialmente, cuando teñamos a vacina. Cuando teñamos a vacina, que está a ver, pero nunca chega. Vai chegar, porque hai moitas que están a competir, se teñen competencia, van a apresarse para chegar primeiro e gañar máis. Pero, por tanto, a esperanza existe. Pero, en tanto, en fin, o único que podo é encher o espazo do tempo. Xorxe Díaz, ali está, a ver, quero ver máis, a ver. Profesor, Sí, por perdón, favor. no puedo usar el video porque estoy con muy mala señal, por eso es que no estoy sin video. Bueno, La ¿quiere preguntar? Sí, la pregunta era esto que usted decía antes entre las banderas argentina y la española. Ah, eso al final, lo vemos después. Bueno. No nos adelantemos. Lo digo en castellano porque gracias. ya nos agarra el tiempo. Hay una incomodidad histórica y un conflicto que está descrito históricamente entre la bandera de la Confederación tenía 3 colores, la de Artigas tenía 3 colores, ahora tiene 3, pero el tercero no es el rojo, sino que es el amarillo. Por fortuna tenemos una armonía numérica, pero no tenemos la plena. Después lo vamos a ver. Y la española nunca ha habido, y el Estado español está para reformarse todavía. Yo creo que va a tener que ser federal o confederal, o si no, no va a llegar a ninguna parte. Pero en fin, no quiero adelantarme, porque esos son temas conflictivos para algunas personas. Yo creo que se puede establecer un diálogo cuando las bases del discurso son conscientes y no estamos hablando por la ciencia infusa que nos está condicionando y determinando el pensamiento. Si nosotros traemos a la conciencia, como en el psicoanálisis, aquellos contenidos que están ocultos, entonces tendremos mayor libertad y sabremos exactamente formular juicios con claridad, si tenemos honestidad, con eficacia, y si no, no tenemos honestidad, engañaremos mejor. Eso espero que, eso es condición humana. El ser humano está en una posición especial entre todos los animales, es el único expulsado del paraíso que tiene conciencia de su finitud. Pero eso tiene remedio, pero cada cual tiene que buscarlo, y eso es absolutamente imposible, es bastante difícil enseñarlo. Y ya nos estamos extendiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué la española y la argentina? Eso ya lo dejamos para el final. Y tenemos entonces la dinamarquesa, que es la primera, y la segunda que va a aparecer allí. Vamos a dar la secuencia, y ya la pueden ustedes imaginar, falta menos de un minuto. Es la Union Jack. ¿Cómo se formó la Union Jack? De Gran Bretaña, el Reino Unido, después la norteamericana, después la tricolor francesa, después la tricolor italiana, y vamos avanzando por ese camino, y en ese camino hay muchas cosas.